Todo delito constituye un daño que padece la víctima. ¿Esta tiene algún respaldo en la ley para poder obtener una compensación por ese daño? Porque claro está, si bien puede sufrir una lesión, puede quitársele la vida, puede perjudicarse su patrimonio, todos estos diferentes efectos tienen también una cuantificación económica y constituyen igualmente un menoscabo para ella. ¿En qué medida, pues, el sistema jurídico ha considerado este tipo de efectos negativos que perjudican económicamente a los agraviados por un delito? Es el tema que nos interesa desarrollar en esta jornada. Para tratarlo, tenemos el honor de contar con una grata visita de un colega y amigo de muchos años, maestro universitario, y que es uno de nuestros más claros exponentes en materia penal y procesal penal, cual es el doctor César San Martín Castro, a quien le damos la bienvenida, agradecemos su presencia y le formulamos la pregunta que es, si se quiere, la motivación de este programa. ¿En qué consiste la reparación civil? ¿Quiénes tienen derecho a acceder a ella? ¿Qué aspectos comprende la misma? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y la reparación civil es sustancialmente, según la última reforma del artículo 92 del Código Penal, es un derecho que corresponde a las víctimas de la comisión de un delito en tanto éste ha ocasionado un daño a la persona, un daño que afectan sus derechos. Nuestro Código Penal, ya desde siempre, nuestro ordenamiento penal desde siempre, nos dice que tanto el delito, la reparación civil, se trabaja, se une a la sanción penal. Desde luego, existen diferencias fundamentales entre la acción civil, que es ex daño, y la acción penal, que se refiere a vulneraciones de bienes jurídicos. Y esa necesidad y ese reconocimiento del derecho, y en tanto se entiende que por lo general un daño, un delito genera daños, es que por razones de economía procesal se ha dispuesto siempre que en el proceso penal se pueda instar conjuntamente la búsqueda de la sanción y la búsqueda de la reparación civil. Nuestro Código Penal le da un marco preciso, pero limitado, a la reparación civil y solamente comprende la llamada acción restitutoria, devolver el bien que como consecuencia del delito fue despojado la víctima o su propietario, reparar si este bien ha sido afectado y finalmente lo nuclear, que es la indemnización por daños y perjuicios. Daños que de carácter patrimonial, lucro emergente, daños y luego también el daño extrapatrimonial, que tiene que ver con el daño moral y el daño a la persona. Y aclaro, el daño moral está referido a esa afectación, ese sentimiento subjetivo de congoja, de dolor psíquico, de malestar profundo que en su psique experimenta la víctima como consecuencia de la acción criminosa del imputado y del, por supuesto, del encausado, del autor
o del cómplice del delito. Y luego tenemos el daño a la persona, que es aquel daño existencial que se refiere a la afectación de sus posibilidades y sus planes de vida, su futuro proyectado y que ha sido afectado por la comisión del delito. Y el lucro cesante y el daño emergente como daños patrimoniales están en función a lo específicamente patrimonial que ha afectado la conducta delictiva en cuanto a sus posibilidades de trabajo, posibilidades que está obligado a no trabajar, la pérdida de ingresos, la pérdida de contratos, la pérdida de actividad lucrativa que ha podido realizar y que el delito, esta acción dañosa, le ha generado. Y por eso es que el Código, bajo un concepto de origen francés, siempre dice hay que hacer una acumulación heterogénea entre lo penal y lo civil por simples razones de economía procesal. Pero esto no significa reconocer las diferencias que existen entre la acción penal y la acción civil. La acción civil es de carácter privada, es de carácter patrimonial y por tanto uno puede transigir, uno puede renunciar y uno puede optar por presentar su pretensión civil en el propio proceso penal o, si lo tiene a bien, puede presentarlo independientemente en un proceso civil. Que la acción civil se sigue en el proceso penal no quiere decir de que se va a fijar criterios de derecho público a la acción civil. Son procesos acumulados autónomos y cada uno tiene sus criterios de imputación y sus pautas legales. E incluso no hay prejudicialidad porque las reglas de prueba son diferentes en lo civil y en lo penal. Por eso que algunos autores dicen, es muy complicado que un juez que se especialice en lo penal también analice temas de puro derecho civil de daños, de responsabilidad extracontractual, porque son criterios distintos, reglas de prueba distintas, pautas diferentes, y eso puede generar problemas. Pero, y acá culmino para el diálogo, nuestro código nuevo, el Código Procesal Penal, siguiendo las nuevas tendencias, estableció que el tema de acumular acción civil y penal es un tema que la ley lo define. Y como se trata de procesos autónomos unificados porque hay una unidad de objeto que es el hecho perpetrado por el autor, entonces hay muchas posibilidades de que una absolución, un sobreseimiento pueda generar lo que puede ser contradictorio, que es una apariencia de contradicción, que se imponga una reparación civil a quien fue absuelto o cuya causa fue archivada y él sobreseído. Pero esto es absolutamente lógico y coherente porque, como digo, son criterios distintos. Uno puede absolver porque el hecho es atípico, pero siendo un acto ilícito puede generar un daño y por tanto puede ser objeto de la reparación civil correspondiente. Creo que ha sido una explicación bastante gráfica e integral de lo que significa la reparación civil como indemnización, como posibilidad restitutiva, como compensación frente a daños morales o personales, y algo que resulta novedoso en el marco de la regulación nacional, como también lo has precisado, el que nuestro código ya posibilite de alguna manera una mayor distinción entre ambos niveles de consecuencias que, partiendo del delito como suceso antijurídico, corresponde. Cuando un trabajador que es dependiente de una empresa
produce, cumpliendo su actividad laboral, un accidente de tránsito, algo que desafortunadamente es relativamente frecuente en nuestro medio, la empresa asume algún nivel de responsabilidad o de obligación en torno a la reparación civil? Por supuesto que sí. Y acá es lo que se llama en el derecho civil la responsabilidad indirecta, o sea, la responsabilidad aquiliana. O sea, quien es titular de una empresa, titular de un bien peligroso, que tiene un trabajador y que éste, en el marco de esa misión de conducir, produce un accidente, es responsable indirecto él, la empresa, el dueño del bien, y por tanto debe responder en vía de solidaridad en relación a los daños y perjuicios. Nuestro Código Penal y el Código Civil fijan que estos criterios son de solidaridad. Hay una excepción, que la novísima ley que se dictó para ver el tema de evitar que en los casos de delitos de corrupción se rompa la cadena de pagos en empresas que están vinculados por licitaciones o en APP, asociaciones públicas y privadas. Aquí se dijo algo rarísimo, que en estos casos la responsabilidad es mancomunada. Es la única excepción que se encuentra, no me parece muy lógica, pero en fin, así está en la ley, definir si la acción es mancomunada o solidaria. Cuando hablamos de mancomunado o solidario, ¿qué queremos sostener de cara al pago, por ejemplo, de una reparación civil? Cuando es solidario, cualesquiera de las personas que están obligadas a pagar, el tercero civil o el imputado como autor directo, el autor o cómplice como autores directos, uno puede exigirle a cualesquiera. El tercero civil. Claro, sería la empresa. La empresa, uno le puede exigir que pague todo, pero luego la empresa va a ir en vía civil, en vía de repetición contra el corresponsable para que le pague la cuota correspondiente. Cuando hablamos de mancomunado, hablamos de una especie de prorrateo. Cuando es mancomunado, cada uno responde por lo suyo y tiene que indicarse en la sentencia cuál es el monto que le corresponde. Son montos propios, autónomos, y por tanto solamente uno va a pagar ese monto. Cuando es solidario, responde por el todo. Y después entre los condenados se arreglan y se ven cómo cada uno va a distribuir su nivel de culpa. La reparación civil se va modernizando. De hecho, hay problemas en la realidad actual que motivan que poco a poco se vaya desplazando la identificación de estos montos reparatorios a partir de mecanismos técnicos, tal vez sofisticados, pero necesarios. Sobre ello volveremos en unos minutos a conversar con el profesor César San Martín Castro. En la gran mayoría de casos, esta reparación civil se representa en una cantidad de dinero, ¿no? Es una cantidad de soles que va a ser amortizado por el condenado, por el sujeto que resulta responsable del daño ocasionado. Hay algunos criterios, mencionabas algunas reformas recientes, hay algunos criterios o en la experiencia larga que tienes en la judicatura que se puedan señalar como importantes para medir una reparación civil. Mencionaste el hecho del daño a la persona y el proyecto de vida, por ejemplo. ¿Qué otras pautas se dan? Hay, para los efectos de la mensuración, hay dos pautas según la naturaleza de los daños. Cuando se trata de daños patrimoniales, lucros de entidad emergente, tiene que haber una prueba concreta.
tiene que haber una prueba específica para determinar qué contrato perdió, ese contrato cuánto le representaba, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dejó de trabajar? Esa lesión, ¿cuánto tiempo le impidió ejercer actividad lucrativa? ¿Qué contratos como consecuencia de los hechos le generó como pérdida? Eso tiene que probarse a un nivel de prueba preponderante, que es el nivel del derecho civil, no es penal, que es más allá de tu duda razonable, diferente. Uno. Pero el daño a la persona y el daño moral es muy difícil, porque uno ya está pidiendo una prueba imposible determinar con medios de prueba específicos. Por ejemplo, los delitos contra el honor, ¿no? Claro, Cuando se afecta, claro. Se difama a Por alguien. supuesto. La ley dice, y la doctrina y la jurisprudencia que hemos dictado, incluso la jurisprudencia de las salas civiles de la Corte Suprema, acá la ley dice hay que ser razonables. Y los criterios objetivos, las pautas objetivas de razonabilidad, tienen que ver, por ejemplo, con el nivel de la agresión, tienen que ver con las calidades de las personas, tiene que ver con su posibilidad de exponencial de publicidad o no. En fin, hay una serie de pautas que el caso concreto va a ir indicando, pero obviamente tenemos que analizar en función a las repercusiones concretas que el caso da, y eso tiene una disimilitud en función a las características de cada persona, a las características del agresor. No es lo mismo una persona que sale y se vale de su imagen y de su cuerpo en las exposiciones y, por ejemplo, en televisión, que otra que no lo tiene. En fin, esos puntos son los que el juez y los abogados tienen que tratar de evidenciar a los efectos de que tengamos pautas razonables, ciertamente objetivas, aunque no tan duras, porque acá el criterio de la prudencia y el criterio fundamental de la posibilidad de que el juez tenga un arbitrio mucho mayor, muy subjetivo, se da. No se puede pedir menos. Hay situaciones en las cuales no hay cómo, uno no puede pedir a contrapelo una prueba concreta, sino acá se ven lo que se llama estimaciones. Parte de ello quizás es lo que ha generado controversia en el mundo jurídico, en el mundo político de nuestro país en los últimos meses, cuando se ha planteado las posibilidades de indemnizaciones a las que puede aspirar el Estado, siendo perjudicado, y esta es la posición que ha sostenido, por ejemplo, la Procuraduría del Estado, en aquellos casos donde la corrupción ha generado un trastorno de las contrataciones, de las licitaciones, etc. Y se pretendía organizar una especie de regla matemática o cuantitativa para poder proyectar. ¿Qué opinión te merece este procedimiento? ¿Es factible? A ver, sí, porque hay que tener en cuenta que en estos grandes temas donde hay unas indemnizaciones muy altas, obvias, daños profundos como consecuencia de contratos millonarios y de actividad ciertamente de corrupción sistémica y profunda, pues siempre se recurre a lo que dictan las mejores prácticas internacionales. Y esto dentro del sistema financiero, de economía financiera, de ingeniería económica y financiera, se ha expresado en nuestra legislación nueva que, primero, la ley lo que dijo es, eso se va a definir en el reglamento. El reglamento que lo ha dictado el sector Economía y Finanzas es un reglamento inmenso que tiene fórmulas polinómicas. Y esas son las reglas que los econometristas y los financieros han trabajado. Si uno no es un iniciado y no sabe de finanzas y sabe de cálculos financieros, pues no va a entender nada.
Pero entonces acá va a haber un problema, claro, porque ya no es que la cuantificación es una cuantificación sujeta a un estándar autónomo propio que hace cada procurador o cada representante del Estado en concordancia con las empresas involucradas, sino acá hay reglas jurídicas, de suerte que el control, por ejemplo, en casación o en apelación, ya no va a ser, uno no puede decir, bueno, como es un aspecto de derecho privado y patrimonial, si ustedes han acordado Z, pues Z no me meto. No, porque eso ya tiene una concreción legal y va a determinar entonces que el juez también tenga que acudir a los expertos peritos para que le digan, sí, para que le digan si en efecto se han aplicado correctamente las fórmulas y que las pautas, los montos han sido los que corresponden y sobre ellos ha habido una adecuada aplicación de orden matemático. Esto es algo muy complejo, pero yo entiendo que así es que se hace en las sedes internacionales, las mejores prácticas en este tipo de casos, sobre todo cuando hay grandes temas de indemnización por daños, cuando involucran aspectos muy complejos y de mucho compromiso económico, es que se recurren a estos sistemas para evitar casualmente irregularidades y que los agentes económicos no planteen o no logren situaciones de ventaja indebida. Estos derechos ya reconocidos a través de una decisión judicial para un acceso a la reparación civil, ¿pueden ser transmisibles a nivel de sucesión? Por supuesto que sí. Por eso es que el propio Código Penal establece que estos derechos son transmisibles a los herederos. El derecho de la víctima de cobrar se transmite a los herederos. Obviamente, el heredero responde hasta el monto de su herencia, lo que igualmente el seguro responde por el monto de la prima. Eso es indudable, pero es persecutoria del monto que el responsable tenía al momento de fallecer. Así que este es un tema que es absolutamente claro y así es que se procede legalmente. Incluso nuestro Código Penal y el Código Procesal Penal que ha desarrollado el punto nos dice igualmente que si el imputado, el responsable, ha realizado maniobras fraudulentas para deshacerse de bienes propios con los que responder al pago de la reparación civil, la restitución y la indemnización se van a garantizar mediante nulidades de transferencias. Ese es un punto que la última reforma del año 2018 del artículo 92 así lo estipuló, con lo que hay un marco muy claro, primero de que todos los bienes del condenado responden. Su fallecimiento no determina la extinción de este pago, sino que se transmite inclusive a los bienes que son materia de herencia. Ese es un dato fundamental. Muchos han considerado que una de las falencias de la justicia penal radica en la escasa capacidad técnica de sus jueces para decidir problemas relacionados con la reparación civil. Las notables diferencias entre los montos que puede obtener un afectado en un juicio civil frente al que se le fija en un juicio penal son pues la razón importante de estas críticas. Conviene en el futuro pensar en desplazar definitivamente la reparación civil hacia la justicia especializada. Debe, por el contrario, afinarse el manejo técnico de las normas del Código Penal
que tratan de ella, capacitando a nuestros jueces, ver cuál de estas opciones resulta ser la más importante, pertinente y factible en nuestro país, es lo que vamos a tratar luego de los siguientes mensajes, siempre con el profesor César San Martín Castro. Qué importante conocer que el derecho a la reparación civil ha evolucionado positivamente en el derecho nacional. La realidad también diferente que ha acompañado a estas normas a lo largo del tiempo ha obligado a construir modelos de atribución, formas de cuantificación del daño, mecanismos de exigencia que respondan a la naturaleza de casos tan complejos como los que hoy están conectados con la corrupción de sistema y también con las agresiones de género, etc. Hay pues un cambio significativo en el derecho de daños representado en el ámbito penal por la reparación civil. Y hay dos especialidades que son muy importantes. Primero, que los intereses legales funcionan y desde el momento en que el hecho dañoso se produjo. No hay que incurrir, como es la regla, en que tiene que haber, empieza a correr desde la sentencia. No, desde el hecho dañoso. Primer punto importante. Y esa es una obligación legal absoluta, de suerte que si el juez omite colocar eso, como es de ley, es obligatorio, se impone así como tal. Y en segundo lugar, el tema de la prescripción, que es un tema que mucho se habla. Nuestro Código Penal establece que la prescripción de la reparación civil no procede mientras está vigente la acción penal. ¿Esto qué significa? Que ya lo ha resuelto la Sala Civil de la Corte Suprema en varias ejecutorias, sentencias casatorias. Es una causal de interrupción de la acción civil. Entonces, desde el momento en que el hecho dañoso se produce y hay proceso penal, hasta que éste no prescriba, recién a partir de ahí se cuentan los 2 años. Hasta que termine, concluya. Hasta que concluya. Y se cuenta luego 2 años. En consecuencia, no es como uno dicen, no, a los 2 años. No, señor. Eso es una incorrecta interpretación de la ley y además, pues, y eso responde mejor a lo que es un daño y a la tutela de la víctima. Muy pertinente esta variante y esta aclaración que has formulado. Porque claro, si hay una característica en los procesos penales es su larga duración. Por ende, el plazo de 2 años, entendiendo lo que va desde el momento que se inicia el proceso, pues fácilmente va a dejar sin posibilidad de una acción civil posterior. Así que creo que ha hecho muy bien nuestra Sala Civil de la Corte Suprema de precisar que hay una causal de interrupción y que recién finalizado el proceso penal es que se proyecta esta posibilidad de exigencia del pago de la reparación civil o la indemnización que corresponda. Pues bien, hay pues una línea de temas que podrían derivarse de toda esta problemática y que nos lleva al inicio de nuestro diálogo, donde con mucha preocupación señalabas algo que también personalmente ha sido uno de los puntos de discusión que siempre me he planteado a la hora de pensar en la reparación civil. ¿Está en buenas manos este tema y estos efectos, manteniéndolo en los jueces penales? ¿Es que la ley debe de dar tal vez criterios más precisos en torno a la decisión del alcance de la reparación civil? O lo que es más radical,
que sea la judicatura civil, en definitiva, la que se haga cargo de esto. Mencionaba lo que siempre ha sido el razonamiento práctico de la economía procesal. ¿Para qué vamos a obligar a una persona a hacer 2 juicios? ¿No? ¿Te parece que el futuro ha de mantener esta dicotomía en sede penal de poder acceder a lo civil? Yo creo que la línea es la que el Código tiene trazado. El Código Procesal Penal lo que ha hecho es relativizar, desformalizar el planteamiento de principio del artículo 92 del Código Penal para decir que si la propia víctima quiere voluntariamente ir a la vía civil, pues que vaya a la vía civil. Y además ha fijado reglas de ruptura cuando, por ejemplo, el proceso se archiva por razones provisionales, porque el imputado no está, etcétera, y uno puede ahí acudir al procedimiento civil. No obstante, es una excepción a la regla que impide ir a 2 vías simultáneamente. Entonces, esto creo que es correcto en términos también de protección de la víctima. Y claro, la discusión acerca de si el juez penal está preparado para ver acción civil, yo creo que este es un tema de información y es un tema de capacitación. Yo creo que de una perspectiva de un Estado social nos corresponde a los jueces penales tener una información que no es tampoco tan difícil acerca de los criterios de derecho civil de daños. Creo que el tema es claro y lo que sí hay que demandar es una mayor creatividad, una mayor precisión, un intento de ir creando reglas jurisprudenciales cada vez más precisas para determinar los montos de la reparación civil y de los daños, porque no puede ser que un mismo hecho, un mismo daño, en lo civil se pague 100 y en lo penal se pague 2. Esto es absurdo porque el daño es el mismo. Por tanto, eso requiere también un diálogo entre las 2 jurisdicciones y que, como se hizo en Italia en su día y está muy desarrollado allí, una suerte de parámetros, de baremos que fijen reglas apodícticas, pero reglas que de una u otra forma guíen al juez en fijar indemnizaciones justas a tono con el daño sufrido. Creo que esa es la alternativa que hay que pensar en el futuro inmediato. Bueno, ha sido un diálogo muy productivo el que hemos tenido con nuestro invitado. Ha quedado muy claro que la reparación civil es un derecho que se expresa en el daño patrimonial producido y que se materializa a través de un monto económico que se fija, sea en el proceso penal o alternativamente, como propone nuestra legislación procesal, puede igualmente ser requerido por el propio perjudicado en la sede civil. Nos resta solamente agradecer a nuestro amigo César San Martín Castro, quien ha tenido la gentileza de brindarnos toda esta información.